porque en San Adrià y en otros municipios se tenía entendido que solo estaba el suelo contaminado allí donde había habido una industria. Entonces, en Rambleta siempre había sido un paseo urbano donde la gente paseaba, había árboles y bueno, donde tú no sabías que realmente el suelo estaba contaminado. Conocimos a Pedro Bussi, que está aquí, que él recordaba que en los años, a finales de los 70, principios de los 80, la incineradora Tersa, que está aquí, vertió de manera indiscriminada residuos en el suelo de la Rambleta a modo de relleno. Antes era legal, no es que fuera legal, es que no estaba penalizado esta práctica. Entonces, aquello nos hizo pensar, vale, pues si se hizo en Rambleta, que no hubo ninguna fábrica encima, puede ser que haya más puntos en el territorio donde se haya hecho esto. Y efectivamente empezamos a estirar de un hilo que hasta hoy en día es eterno, que no se acaba, porque realmente como asociación nos hemos preocupado tanto por el verde de la ciudad como por la salud de la población y la afectación de estas industrias contaminantes, pero también por el pasado industrial. Eso a mí personalmente me llevó a hacer un libro, bueno, lo tengo aquí, simplemente es para que lo sepáis que existe, donde durante 3 años y con la colaboración de Pedro hemos estudiado todos los suelos de San Adrià donde hubo industria y en aquellos donde posiblemente puedan haber indicios, como en Rambleta, que ha habido contaminación. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la ley ampara solamente legalmente aquellos sitios donde ha habido una industria. El resto se da por hecho que no está contaminado. Es cierto que la contaminación del aire, igual que expuso Irene hace unas semanas aquí, todos sabemos que es visual, normalmente vemos el humo, normalmente la gente está más concienciada y sabe que afecta a la salud a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel de las vías, o sea, que es un problema. Pero el problema de la contaminación es que no te mata al momento, te mata a la larga y está comprobado y demostrado. En los suelos pasa lo mismo. Tenemos diferentes vías de exposición para enfermar a causa de la contaminación. Son 3. Una es la inhalatoria, que es la que respiramos. Otra es la de contacto dérmico, tocando suelos. Y otra es por ingesta, por comer o por toxicidad, o tocar tierra contaminada, sobre todo en este caso los niños pequeños que juegan con el suelo en parques públicos y animales. ¿Vale? Nosotros también somos una entidad que defendemos los derechos animales y nos parece muy importante también que tanto las mascotas que hoy forman parte de nuestras familias, como los niños, como las familias, tengan derecho a disfrutar de un suelo seguro, ¿no? Porque yo en mi caso tenía 2 galgos adoptados que los pasé por paseos de la Rambleta antes de saber que estaba contaminado y los 2 fallecieron de algún tipo de fallo hepático que nadie me supo decir a nivel de toxicidad. Mi pregunta en mi mente siempre será si no me voy a culpar, pero siempre lo digo en todas las exposiciones que los animales, tanto como las personas, y más ahora, que hay una ley que los ampara, la ley de bienestar animal, alguien tiene que protegerlos, ¿no? Entonces, nuestra entidad se preocupa por la salud de las personas y también por el tema de pipicanes seguros, zonas para parques infantiles sobre todo, porque hay un derecho en la jurisdicción que dice que el bienestar del niño, o sea, la protección del menor, tiene que estar por encima de todos los derechos. Un niño no es consciente de dónde juega ni de lo que toca. Entonces es importantísimo siempre, además de los adultos, proteger a los inocentes, en este caso a los niños que frecuentan los parques o las zonas públicas como pueden ser los jardines de San Adrià. Históricamente, San Adrià ya sabéis que ha sido el basurero del AMB, del Área Metropolitana de Barcelona. Todo lo que sobraba, lo que molestaba en Barcelona, acababa aquí. ¿Por qué? Por muchos motivos diferentes. El primero era que el terreno era barato. El ayuntamiento era muy laxo. La legislación de aquel momento, bueno, no penalizaba este tipo de industrias, ¿no? Entonces, aquí tenemos buenas características para que se instaure una industria. Tenemos la cercanía del río, la proximidad del mar, que para las centrales térmicas va muy bien porque necesitan agua de mar para refrigerar todos sus sistemas. Tenemos un río que en los años 70 se llegó a considerar junto con un río de Rusia, no recuerdo bien
para desechar todo aquello que les sobraba, aguas residuales, aguas industriales. Actualmente tenemos todavía ejemplos, como es el ciclo combinado, que vierte todas sus aguas industriales al río, en la desembocadura, en una zona protegida para las aves y donde la biodiversidad es como una zona de descanso entre el Llobregat y otros puntos. La única zona donde pueden parar es en la desembocadura del río. Por eso es una zona protegida. Tersa, no nos olvidemos que la incineradora también vierte aguas industriales al río, que es la otra canalización que hay un poquito más abajo de las aguas de color turquesa, que es de mucha menos envergadura, pero por ahí también salen las aguas que sirven para refrigerar la escoria que queda caliente después de estar incinerada, ¿no? La refrigeran, todo eso va para los ríos. Obviamente, del río a 300 metros van las playas, litoral, playa del Fórum. Y por la deriva marina, pues entendemos que se extiende al resto de playas. Este problema empezó con la industrialización, desde el Pueblo Nuevo, como sabéis, abarca todo el Maresma hasta bien Montgat y toda la zona de la costa, incluyendo Badalona. No es único y exclusivo de Sanadría, pero nosotros, aunque pensamos a nivel global, actuamos a nivel local y pues nos hemos centrado en la contaminación de aquí de nuestro municipio. Vamos a empezar con esta foto, ¿vale? Es del año 92, hay diferentes portales en internet que puedes consultar, esto es público, todo lo que vamos a poner aquí es público. Geoportal de la ERB, si a alguien le interesa, por años, por fechas, por capas, tú puedes ir mirando dónde hubo industrias. La actual carretera de la Catalana, esta de aquí, que todos la conocéis, a un lado estaba la fábrica Fanol, que ahora os iré desglosando todos los tipos de industrias. En el bloque de Neynor, que es la parcela R15, que es la que da hacia el río, que es de color blanco y marrón, había una antigua fábrica, una antigua industria que reparaban grúas hidráulicas, grúas industriales. El suelo era arenoso, no estaba asfaltado y obviamente pues, todas las grasas, los aceites de las grúas acababan. Hola, Alex. Y un poquito más abajo os explicaré también que en esta zona, justo en la curva donde está el tren, que hace así curvar el actual tren, la vía del tren, había una industria de reparación de bidones industriales, donde los típicos bidones azules, luego se verán desde los portales se pueden observar. Os recuerdo, todo esto es público, quien esté interesado, os metéis en internet y podéis consultar tanto este como el de la Generalitat de Cataluña. Si tenéis curiosidad de saber si en vuestro suelo o en vuestra parcela hubo una industria, es cuestión de indagar. Siempre todo está y por suerte las fotos nos dan mucha información. Continúo. Antes de centrarnos bien en lo que es la zona de la Catalana, vamos a dejar unos conceptos claros para que entendáis la importancia de la contaminación del suelo. Cuando hablamos de suelo, de subsuelo, hablamos de tanto el suelo como el agua subterránea, ¿vale? Todo incluye la contaminación del suelo. A las diferentes capas del suelo, a veces se les conoce como horizontes del suelo. Si un suelo está sano, normalmente aquí está la capa orgánica, en la primera, donde hay raíces, vegetación, pero también es la primera capa donde se infiltra toda la contaminación de tanto las industrias pues, como de las zonas urbanas. Hay un nivel que se llama nivel freático, que es donde empieza el acuífero, la zona saturada, que es agua. Aquí en San Adrià tenemos unas características especiales que en otros municipios no están. Somos un terreno deltaico, estamos en el delta, en el delta de un río, al final de todo, con lo que conlleva que es fluvial, arenoso, muy permeable, que eso facilita todavía más que los contaminantes migren hacia el subsuelo. Aproximadamente el acuífero se llama masa 36, en Cataluña hay diferentes masas de agua subterránea, la nuestra es la masa 36, está a unos 5 o 6 metros de profundidad en todo el municipio. ¿Eso qué quiere decir? Que está bastante próximo a la superficie. Hay otros municipios que lo tienen mucho más profundo y donde se tarda más en contaminar, digamos, el agua subterránea. La profundidad se llama nivel freático y normalmente
se construyen piezómetros que son, si vais paseando por el río, en muchos sitios, en las gasolineras, veréis como unos círculos que son metálicos, pequeñitos, que se abren con una llave de Allen, que ahí se hacen perforaciones hasta llegar al nivel de la zona del agua. ¿Con eso qué pueden hacer? Recoger muestras tanto de agua subterránea como de tierra, a diferentes niveles. Digamos que es un pozo sellado que lo dejan preparado para cuando sea necesario estudiar ese subsuelo si está alterado. Los contaminantes, por gravedad, migran hacia abajo, pero también migran hacia los lados. Este se conoce como el fenómeno de lixiviación. Lixiviar, cuando algo lixivia, es como si escurriera el suquillo, hablando claro, para abajo, y eso filtra por gravedad hasta llegar al agua. El acuífero no es una piscina, o sea, no es estanco, no está quieto. El acuífero va migrando. Migrar quiere decir que el agua, por porosidad, va avanzando poco a poco. Normalmente en San Adrián la dirección en la que avanza es de montaña geoquímica, en la zona de la Pineda del Campo. Los estudios de la Agencia de Residuos ponen la dirección de las aguas subterráneas, que normalmente son así, ¿vale? Es decir, migran de allá hacia acá, en dirección hacia el mar. Y bueno, una frase que a mí me gusta mucho es que el suelo tiene memoria. En esto me baso siempre, en que si durante muchos años lo hemos maltratado, le hemos inoculado un veneno, en un afán por autorrecuperarse, él nos devuelve parte de estos tóxicos porque no pertenecen al suelo, o sea, no forman parte del medio natural. Entonces, tiene varias formas de expresarse. Una de ellas es pues, filtrando toda la contaminación o quedándose estanca hasta que nosotros removemos y esa memoria nos hace descubrir cosas que hay bajo el suelo. Vale, la ley es muy espesa, la ley de suelos contaminados. Os voy a hacer 4 datos claves para que sepáis los términos que luego más adelante van a empezar a salir, a aparecer en el suelo. Un área potencialmente contaminada, o APC, se considera allá donde ha habido una industria. En la normativa de la nueva ley 7/2022, que se basa en un Real Decreto del 2005, se establecen unos niveles genéricos de referencia. Los NGR son los parámetros máximos a los que puede llegar un contaminante para que no nos afecte a la salud. O sea, por encima de eso ya estaría un suelo alterado, sería ilegal y tendrían que tomar métodos de remediación. ¿Cómo se valora esto? Pues con las actividades no se ve muy claro, pero bueno, yo os lo he marcado un poquito lo más importante. Se hace un listado de actividades potencialmente contaminantes. Por ejemplo, el ciclo combinado es una APC, una industria potencialmente contaminante. ¿Por qué? Porque utiliza contaminantes que pueden afectar y pueden migrar al suelo, ¿vale? Pero actualmente, antes se podía vender una parcela sin que se supiera que el suelo estaba contaminado. No era obligatorio que te vendieran un terreno para tú edificar y que en la nota marginal del registro de la propiedad pusiera que ese suelo está mal. Por eso muchas veces nos encontramos con bloques que se han quedado a la mitad, con edificaciones que han dicho, empezaron y ya no hablamos de burbuja inmobiliaria, que no había dinero y luego sí. Hablamos de que igual les sale más caro el remedio que la enfermedad. O sea, descontaminar un suelo es carísimo. Hoy, obviamente, si van a hacer un bloque, lo que es la zona vertical, sí que la descontamina, pero en los alrededores, ¿quién está obligado? Pues en este caso, el ayuntamiento y no el propio edificio. Pero si entendemos que la contaminación migra hacia los lados, de poco sirve descontaminar en vertical tu parcela si al final los contaminantes de alrededor van a acabar migrando o hacia los lados o hacia tu propia propiedad. ¿Quién declara que un suelo está contaminado? En Cataluña, la Agencia de Residuos de Cataluña, que es ARC, para entendernos. ¿Cómo lo valora? Pues hace como un de suelos anual, cada año lo tiene que ir publicando y los municipios tienen que ser conscientes de donde hay zonas contaminadas. ¿Se hace siempre? No. ¿Por qué? Porque no interesa saber realmente por qué, porque es muy caro descontaminar, así de simple. ¿Cómo se mide si esta contaminación es favorable o puede seguir ahí o no? Mediante el AQR, que es un análisis de riesgo
para la salud humana. Hay unos valores que indican que si el AQR es aceptable, esa contaminación no es que pueda seguir en el suelo, es que no nos va a afectar a nivel de salud. Si el AQR no es aceptable por diferentes vías, la inhalatoria, como hemos dicho antes, la de contacto o la de ingesta, pueden permanecer en el subsuelo, pero claro, con lo que conlleva eso que es que a la larga, de una manera o de la otra, la contaminación siempre sigue aflorando. Otro de los términos que exige la ley es ¿quién contamina paga? Pues no, ya os lo digo yo que no. O sea, tenemos múltiples ejemplos, sobre todo aquí en San Adrián y Badalona. El ejemplo cúmul es la fábrica Cross, que estuvo en la playa de la Mora, que contaminó todo el barrio de la Mora, toda la playa de la Mora de Badalona, y que se fue libremente, incluso llegaron a nivel judicial, sin pagar nada. ¿Por qué? Porque dijeron que ellos, en el momento en que hicieron el traspaso de la finca, se la cedieron al ayuntamiento o por nivel límite marítimo terrestre, ellos ya dijeron que el suelo estaba mal. Es más, se basan en que la finca estuvo abandonada 15 años hasta que el puerto se hizo el de Badalona y que claro, que después aquello era un vertedero. Obviamente se han encontrado compuestos tóxicos que coinciden con los productos que fabricaba la Cross. La gente es verdad que lo usaba de vertedero, aparecieron televisores, cientos de miles de toneladas de zapatillas que no eran de la fábrica química Cross, pero es verdad que los compuestos que aparecieron allí eran compatibles y los juzgados se los liberaron de pagar. Creo que la multa eran 25 millones de euros, puede ser. Se liberaron de ella. ¿Quién contamina paga? No. ¿Y quién está responsabilizado de hacerlo? Pues subsidiariamente y por este orden, los que contaminaron, que no lo hacen, los propietarios del suelo y los poseedores de los mismos. Es decir, tú como propietario de un nuevo suelo puedes pedir responsabilidades a la antigua fábrica económicamente para que te ayude a descontaminar esa parcela que fue su culpa, pero como todo, prescribe. Y pasados unos años tú ya no le puedes exigir a nadie que económicamente aporte un dinero cuando ya se ha librado del problema y la finca ya está traspasada. Ese es uno de los handicaps. A nivel legal es muy extenso el tema y no quiero tampoco aburrirnos demasiado. Entonces, hasta ahora sabemos que las áreas potencialmente contaminadas, la ley las contempla como donde haya habido una industria, pero hay más casos en los que se puede considerar un suelo contaminado. Por ejemplo, he puesto 5 puntos, habrá más, pero los más importantes son estos. Allá donde se hayan vertido residuos abandonados, por ejemplo, el caso de Urquímica de la Pineda del Alcampo, es una fábrica que fabricaba lindano, DDT y otros pesticidas, y sabemos por documentos que hemos consultado en el archivo municipal que en este caso esta fábrica se deshizo de varios de ellos en la desembocadura del río Besós y en algún sitio del barrio de Besós. No se sabe dónde, no sabemos dónde. Sería cuestión de hacer otra investigación y saber dónde depositaron todos estos contaminantes. Otro supuesto serían los vertidos utilizados, pues antes se utilizaban, como os he dicho, los rellenos para carreteras, subsuelos, las escorias. Teniendo una incineradora aquí al lado, pues lo más fácil era todo el sobrante, lo usamos para hacer firmes de carretera y así nos sirve de estabilizador y nos deshacemos del problema. Pero claro, hoy en día se hace inertizándolo. Hay un proceso que le quitas toda la contaminación y sirve para poner como firme el asfalto. Antes no, antes iba todo directamente de la incineradora al suelo. Otro ejemplo, con la Rombreta, ya sabéis, encontraron escorias y metales pesados, dioxinas, lo confirmó el propio alcalde Juan Callao, procedentes de la incineradora Texas. ¿Han pagado por este delito? No. ¿Pagan por contaminar el aire? No. AERNet tiene un proceso judicial abierto donde se intentan escapar por todos los sitios posibles para no pagar. Pero no de ahora, es que lo llevan haciendo años, por aire, por suelo, nos han dejado lo que yo llamo una herencia tóxica y contaminante. Otra es por deposición atmosférica. Aquí durante muchísimos años ha habido centrales térmicas que han funcionado a carbón o a fuel oil y todo ese humo, toda esa deposición se ha ido posando en los suelos. No ha habido una fábrica, pero el humo
cae, se deposita y por emisión ese suelo lo contamina. Actualmente tenemos pues, la central térmica de ciclo combinado, la CTCT, que ya estamos acostumbrados a ver el NOx y el dióxido de azufre, que son estos humos de color amarillo, diferentes de los que emite la incineradora. Otro tipo de contaminación del suelo, pues migración, lo que os he explicado antes, del agua en vertical del suelo a los acuíferos y en horizontal, como es el caso de los hidrocarburos, en horizontal migran a través del suelo. Después veréis un dibujo, un esquema que lo explica mejor. Un ejemplo es la playa del litoral, ¿vale? Luego lo explicamos. Y otra, pues antes se utilizaban pesticidas, fertilizantes, insecticidas en los campos de cultivo. San Adrián era un vasto campo de hortalizas donde obviamente pues, se utilizaron, por ejemplo, los basados en arsénico. Hay tanto arsénico en el suelo, aparte de por todas las industrias, por la utilización de este tipo de productos que antes era legal, lícito y para que no nos echara a perder la patata, la hortaliza, se utilizaba. Bueno, el punto 1. Ahora entraremos a fondo en la catalana, pero me interesa que entendáis que esto es un problema global y no solo del barrio o solo exclusivo de Ávila. Esto es la fábrica de Eugénica, de la primera de la Campo, ¿sí? Como podéis ver, he marcado en amarillo lo que hoy es la rambla central por la que paseamos, la rambla central de la avenida de la playa, al lado del campo, donde hay asfalto. Todo esto era una fábrica. La fábrica es esta, aquí, pero si observáis todos los suelos de alrededor, hoy sería parte del parking del campo y parte de la pinera donde están los pinos, pues la gente dice, pero entonces si está contaminado, ¿por qué crecen los pinos y están verdes? ¿Habéis visto los tamaños de estos pinos? Son pinos raquíticos, son pinos que para tener 40 años, porque esta fábrica se cerró en el año 86, son muy pequeños y la apariencia pues no es la de un pino sano que tiene 40 años, 4 décadas. Ahora veréis más ejemplos. Hay no sé si os suena el caso de Sabiñánigo, la fábrica de Lindano, en Huesca, donde la población de ahí se queja mucho de que hay una fábrica de Lindano, que les también a el pueblo. Otro caso sería Oporriño, en Pontevedra, ¿vale? Esta fábrica se ha comprobado con estudios del CSIC que el emplazamiento era en los puntos amarillos, la fábrica estaba en los puntos amarillos, pero se han encontrado vertidos en los diferentes puntos del municipio, vertidos de lindano y de todos los componentes que hacían rellenar aquella fábrica. Desde el 48 hasta 1964, el volumen aproximado que han encontrado hasta ahora son 135.000 metros cúbicos. 135.000 metros cúbicos es una pasada de puro lindano. ¿Esto qué ha hecho? ¿Celtia ha pagado por esto? Nadie paga por lo que contamina. En su momento incluso los vecinos de aquí, de este pueblo, la propia fábrica les repartía lindano para hacer sus construcciones en sus parcelas. Tipo, toma un saco de cemento para que te puedas subir un muro tú o para acercar tu propiedad, ¿no? Tú ahora picas un poco en Motorriño o en Sabiñánigo, en Huesca, y la mitad de los parques, la mitad de las edificaciones están hechas a base de lindano. ¿Por qué? Porque era un residuo que les sobraba para hacer lindano. Es un proceso muy difícil que no lo voy a explicar ahora, pero para que lo entendáis, para hacer 1 kilo de lindano, 900 gramos son residuos. Solo se aprovechan 100 gramos, que es el insecticida, digamos, el pesticida. El resto son residuos. Si esta fábrica está comprobado que envenenó un pueblo, si la de Sabiñánigo envenenó el pueblo de Huesca, ¿por qué nosotros hemos tenido aquí una industria donde se fabricaba lo mismo? Ni está reconocida esta fábrica, ni sabemos dónde se han depositado al final todos estos residuos, ¿no? Son preguntas que dejo en el aire. Vertidos peligrosos. Otro ejemplo. Ayer mismo, en La Marea Verde publicamos una noticia donde una entidad ecologista de Pasa, creo que se llama, del Baix Llobregat, denuncia al puerto de Barcelona porque están haciendo unas obras donde antiguamente esta industria pesa había vertido durante años un montón de sales crómicas que utilizaban para hacer diferentes tipos de compuestos. Aquí no se ve muy bien, pero hay una montaña amarilla y otra negra.
¿Dónde lo vertían? Pues en la desembocadura del Llobregat, donde podían. Digamos que envenenaron aquel suelo y aquel acuífero. Las sales crómicas, una vez que se agotan, se llaman cromitas agotadas. Eso no quiere decir que ya al estar agotadas no sean contaminantes. Contienen un 4% de cromo y un 0,3% de ese cromo, aunque parezca muy poco, es cromo hexavalente. ¿Os suena la película de Erin Brockovich? La chica que estudia cromo hexavalente en el agua. Vale, pues en el agua del Llobregat se encontró cromo hexavalente. Seguramente si hacemos un estudio en el agua de aquí, aparecerá. Y ahora veréis como algunos estudios de la Agencia de Residuos aparecen. ¿Dónde lo vertió PESA en el momento en que en el Llobregat dijeron el MOPU, el Ministerio de Obras Públicas, era Pedro, el MOPU? Sí, el MOPU. Dijeron, ostras, nos han pillado, esto es ilegal, no se puede. ¿Dónde vamos a verter ahora todos nuestros residuos? Pues vamos a Sanadín. Que allí nadie nos va a echar la bronca, hay mucho terreno y total, es tierra de nadie y es un abocador. Lo hicieron desde lo que hoy es la incineradora Texan, todo este terreno. Estos son la cal que utilizaban en la depuradora antigua para sanear las aguas residuales. Pues ahí, ¿cuánto tiraron? Pues unas 1.400 toneladas anuales durante 15 años. O sea, la cantidad de cromo, que es brutal. ¿Qué hubo durante años? Encima de eso, la feria de abril. La feria de abril, ole, ole. Sí, sí. Había toda esa base de cromitas y encima unos 50 centímetros de saulo y las casetas con el fino y las sevillanas. Ahí la gente era inconsciente de lo que había debajo. Cuando se hizo el puerto, es verdad que gran parte de las que veis el suelo negro, esto es la incineradora Tersa, esta estructura de aquí. El suelo, no sé cuántos metros, 8 o 9 metros de cromitas, de cenizas, de todo tipo de contaminantes se excavaron. Arriba, Pedro Bussi, que era en el momento, bueno, os lo nombro mucho porque aparte de aparecer en el libro es químico, es ingeniero químico, y en su momento ya tenía estas inquietudes y recolectó diferentes tipos de contaminantes de fábricas que aparecen en el libro. Una de ellas son las cromitas agotadas. Si analizáramos ahora ese compuesto, que yo lo he visto en directo y es negro como el carbón, pues seguramente aparecerían todas estas cantidades de cromo. ¿Quitaron gran parte de la contaminación? Sí, porque sabemos que cuando se hace un puerto excavan, igual que excavan donde la Cross y hacen el puerto de Badalona, pero siempre queda algo. Esta muestra en concreto tiene 0,40% de cromo hexavalente. Correcto. Que es bastante. El cromo hexavalente es tóxico y cancerígeno. No hablamos de arenilla. Vale. Bueno, un caso donde os he explicado antes que hicieron rellenos en la Rambleta. Y esto siempre lo voy a recordar porque fue gracias a los vecinos. O sea, nosotros dijimos, oigan, aquí tenemos un vecino que dice esto, por favor, estudien el suelo. Si no, el área metropolitana de Barcelona hubiera echado cemento, eliminado los 200 y pico de árboles que había para dejarlo con un folio raso y urbanizar. ¿Vale? Pero fue gracias a la lucha vecinal de varios vecinos y entidades que conseguimos que este suelo se saneara. Esta es la anterior Rambleta. Por aquí es donde os digo que he paseado tanto a mis perros. O sea, era parte asfaltada, parte no. Arriba hay una foto del 75-77 y la más actual que teníamos era la parte de los eucaliptos. Como veis, la cota subió. ¿Cómo rellenaron ese suelo? Pues con escorias y cenizas que luego se comprobó que aparecieron en los estudios de... Todo esto era negro. ¿Han quitado toda la contaminación? Yo pienso que no. Han quitado 1 metro y poco, pero si observáis ya el metro aquel que tiene el técnico, aproximadamente debe ser 50 centímetros, 2 palmos, que es donde se encontró la capa negra, o yo le llamo con cariño el tiramisú de San Adrián, porque se aparece en esa cadencia de colores, el café más negro debajo y encima un poco más claro. Pero es que además, abajo hay una capa de residuos, de todo tipo de residuos, trapos, plásticos, o sea, lo que sobraba lo iban rellenando. De hecho, hay vecinos de Rambleta, Nuria, que nos explicó una vez que los niños de la Rambleta estaban deseando que llegaran esos camiones para rebuscar entre las escorias a ver si había algo de valor, monedas, alguna pila que pudiera servir. Entonces, yo conozco gente, en concreto de Rambleta, que tiene muchísimos problemas de salud, que ha tenido muchísimos tipos de cáncer diferentes y sobre todo mujeres que han sido
operadas de tema de cáncer de útero, demás, por estar expuestas. Yo tengo la firmeza, la convicción de estar expuestas a todo esto. Deposición atmosférica. Esta es la fábrica, la fundición de Invesa. Actualmente es el bloque del Coloso, ¿vale? El Coloso después de la autopista. Este es un estudio que se hizo en los años 80, donde se declaró San Adrià como atmósfera contaminada. Si ya se hicieron estudios de emisión, es decir, llegaba a 300 metros, toda esa contaminación, que si lo fijáis de cerca, tiene hasta trozos, o sea, trozos de ferralla. ¿Qué hacían aquí? Coger toda la chatarra antigua y con un imán, la chiflaban y la llevaban a fundir. Otro ejemplo es Ujimika, la que os explicaba antes de la pinera. Aquí, este sería el actual campo. Bueno, pues si la fábrica, además de contaminar el suelo, la chimenea era muy bajita, no llegaba a los 15 metros, y pues toda la deposición atmosférica que ha habido ha sido por ahí. Toda esta deposición atmosférica, hablamos de una fábrica que produjo los dos componentes de la gente naranja. ¿Os suena el agente naranja? En Vietnam se utilizó, es un tipo de herbicida, está compuesto por dos componentes que fabricaban en química, a pesar de que ellos nunca lo reconocieron, en los informes se reconoce, que produjeron 2,45T y 2,4D, que son dos tipos de ácidos, que si se mezclan dan como fin el agente naranja. Hola. En Vietnam, actualmente, 3 generaciones después, la gente sigue naciendo mutada. Hay mutaciones, los niños están enfermos. 3 generaciones después. Quiere decir que este contaminante, que fabricó también nuestra fábrica, pasa a través de los genes. No acaba solo en el momento en que se produce y afecta, como mueres de un cáncer. Pasa a través de la genética y de las generaciones. Ha matado y me parece que eran como 3 millones de víctimas por el agente naranja en Vietnam, si no recuerdo mal. Otros ejemplos de deposición atmosférica. Voy rápido y entramos en la catalana. La primera fábrica, central térmica de ciclo convencional que hubo al margen del izquierdo del río, antes de las 3 chimeneas estuvo esta, pues funcionaba a carbón o a fuel oil. Esta es la fábrica Cross. Una perspectiva de toda la... Esto era la primera línea de playa, con todos los humos que en este momento pues iban para el mar. Pero cuando el viento soplaba al revés, todos los fertilizantes que hacían los químicos iban a la población de Madrona. Y cuando soplaba hacia nosotros, venía hacia San Adrià. Por eso digo que la contaminación no entiende de fronteras municipales, ni por aire ni por suelo. Por eso es importante tener en cuenta que no podemos separar en concreto Badalona y San Adrià, porque somos uno en todos los sentidos a nivel de contaminación. Y esta es la central antigua, central de Badalona, los ciclos que tenían forma de ficha de dominó. Todos estos humos incidían en la construcción de las 3 chimeneas. De hecho, hay un documental que no sé si os suena, que hace unos días ha salido de las redes otra vez, que se llama, y os lo recomiendo, On Off, que explica el pasado industrial de las centrales térmicas. Y una de las frases lapidarias es que los trabajadores que hicieron las 3 chimeneas actuales estaban obligados a trabajar X minutos, X media hora, una hora, bajar y tomarse un vaso de leche a modo de purga, volver a bajar y volver a subir. O sea, para que veáis el concepto de esto no debe ser bueno, pero bueno, pensamos que con un vaso de leche todo esto ya se cura. Y no, hay mucha gente que no lo sabremos nunca, pero ha fallecido por todo esto. Y la migración en horizontal. Os vuelvo a poner el caso de química porque es que cumple todos los requisitos. Si os fijáis, al lado de la fábrica hay un patio de tanques donde el suelo era de arena permeable, no estoy aquí, todo esto son tanques. Y aquí os he puesto un ejemplo de cómo se expresa la contaminación en horizontal. Esto se llama pluma de contaminación. En San Adrià no están definidas ninguna de las plumas de contaminación. En muchos informes de la Agencia de Residuos de Cataluña lo confirman. Es decir, se han estudiado a lo mejor, pues, un punto aquí, hago una cala aquí donde no tiene nada que ver, en realidad no han determinado ni la profundidad ni la expansión hacia los lados. Vale, y bueno, el ejemplo de la playa del litoral. Este es un mapa, una superposición. Este es el actual Marina Besós, con las pistas de tenis. Y aquí está el Parque del Litoral,
donde antiguamente, veis que está el campo de fútbol, esto era un vertedero, donde estaban las piscinas descubiertas que hemos perdido, eso era un antiguo vertedero. ¿Qué es lo que pasaba? El problema principal, que este vertedero tenía un desnivel que favoreció que los contaminantes migraran hacia la playa del litoral. Además, esta es la fábrica Frocolor en primera línea de mar. Además, la fábrica Viguetas Castilla, donde fabricaban vigas de hormigón fibrado y donde también fabricaban escorias de hornos de alta fundición, o sea, de altos hornos de fundición. Para los cierres de carretera, remodelaban esas escorias, explicándolo muy rápido, para dispensárselo a otras industrias y los utilizaban para ponerlos debajo de las carreteras, debajo del asfalto. La central térmica estaba en el lado aquí, digamos aquí, donde está ahora el ciclo combinado, y todo el río Besós, que como veis, pues antes no había el espigón que está actualmente, un espigón de piedras, toda la contaminación pues iba a parar. ¿Quién ha contaminado la playa del litoral? Hay una frase que no me gusta pero que la uso mucho. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, nadie. Ahora nadie tiene la culpa, pero la playa del litoral ha sido muy maltratada por todas las entidades, empezando por las fábricas y por la laxitud del Ayuntamiento de San Miguel. Y por los campos de cultivo, donde se utilizaban fertilizantes. Letal Plan es el agente naranja. Lo fabrica en Prima, una fábrica que hay en Badalona. Es la mezcla de los dos ácidos, agente naranja como tal, en diferentes proporciones. En Vietnam lo usaron al 50-50% y aquí lo usaron al 40-20%. Una de sus principales clientes es Renfe. Renfe, eso era un herbicida, el Letal Plan, lo utilizaba para limpiar las vías de tren y que el tren pudiera pasar libremente, pero claro, todo ese residuo ha quedado seguramente en los laterales de las vías del tren, que si os fijáis, yo a veces me fijo mucho, no crece vegetación ahí. Es verdad que antes pasaba un tren herbicida, iba dispersando y así pues el tren no tenía problemas de tránsito. Vale. A ver, con esta presentación no quiero alarmar a nadie, pero quiero informar a todos. Es un poco lo que hay. O sea, en 2018, a partir de 2018, la Agencia de Residuos de Cataluña empezó a estudiar 3 ámbitos. El 1, 2, 3, ¿vale? Ahora mismo, ¿dónde estamos? Ahora estamos aquí, que es el Parque de los Críos, y ahora estamos a esta altura. La carretera de la Catalana, el ámbito 3 sería la fábrica Fonol, ahora os lo voy a ir describiendo. El bloque de Neynor que da hacia el río, había una industria de grúas hidráulicas, y en el 2, justo en la curva, una de limpieza de bidones industriales, ¿vale? Cuando se hizo la urbanización del barrio de la Catalana, es verdad que no existían ciertas leyes que actualmente lo están, como la de este suelo está contaminado. O sea, urbanizaron sin tener la obligación de decirle al Ayuntamiento, a la Junta de Compensación de la Catalana, que fue la que indemnizó a los vecinos que vivían ahí entonces para darles nuevas viviendas o mal reubicarlos en otros sitios. Pero es cierto que, habiendo todo esto, se hizo como una pequeña denuncia por parte del Ayuntamiento para que estudiaran los ámbitos. Vamos a empezar por el ámbito 3, la fábrica Fonol. Vamos a ver. Esto lo he puesto, esta es la Catalana, antes de urbanizar, solo para que veáis. Esto es un infrarrojo para que veáis la pérdida arbórea que hubo, que para nosotros también es muy importante. Es decir, esto, lo rojo, es vegetación, árboles. 10 años después, eliminaron todos los árboles para construir lo que hoy vemos, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Se cargaron, creo que eran 500 y pico de árboles sanos, añejos, y que incluso Xavier Larruy, que es un biólogo del área metropolitana de la Educación, lo vio como un ecocidio. O sea, podían haber urbanizado y respetado muchísimos más ejemplares. Ahí al fondo, si lo veis, aún continuaban, no estaban los ciclos combinados, aquí estaba la antigua térmica de la Catalana. Teresa ya existía. Sí, perdón, habían construido los 2 primeros ciclos, pero los otros 2 estaban sin construir. Entonces, en el ámbito 3, que es el solar este que tenemos enfrente que sigue vallado, que hay un triángulo al lado enfrente del parque infantil, que hay un césped, estuvo Fonol, que fue una industria de curtido de pieles.
Es otro caso de lo que sobraba en Barcelona, vino aquí. El señor Fonoll tenía una fábrica de curtido de pieles en Barcelona, pero los vecinos se quejaron. Dijeron que allí que había mucho humo, les molestaba, entonces dijeron, ¿dónde vamos? Vamos a San Adrià. Ahí mismo. El Ayuntamiento y la Agencia de Residuos de Cataluña reconoce exclusivamente como zona contaminada el triangulito que veis allí, que no deja de ser, luego se verá mejor en otra diapositiva, un trocito de agua. Pero nuestros estudios han demostrado que esta fue la fábrica primigenia de Fonoll, es decir, el solar que veis aquí enfrente ahora vallado, donde los críos. ¿Por qué está vallado si ahí va un bloque? Por este motivo. ¿El ayuntamiento lo sabía? Sí, porque tanto Pedro como yo fuimos a hablar con la antigua regidora de Medio Ambiente, Ruth Soto, y el arquitecto municipal, y se lo dijimos. Y nos dijeron, no, imposible, no ha podido haber ninguna industria porque la industria solamente era considerada esta. Pero es que además, Fonoll tenía un almacén que ahora es la zona, enfrente del triángulo que están descontaminando, hay una zona verde y un parque infantil. Pues es ahí donde tenía el almacén, que tampoco lo han reconocido nunca. Pues gracias a nuestra insistencia, parece ser el nuevo regidor, Gras, nos tiene en cuenta, y cuando en su momento, a mí personalmente, él no, pero otra persona del ayuntamiento me preguntó, oye, queremos hacer un parque infantil aquí. Aquí viene el tema del parque que iban a hacer infantil y que no se ha hecho en la Catalana. Yo les dije, creo, por los visores que veo, que toda esta zona, como es que no lo digo yo, lo dicen las imágenes, puede estar contaminada. Obviamente ese es el motivo por el cual el parque que han hecho al lado de la biblioteca no se hizo aquí, porque el suelo, hicieron unas caras que realmente estaba contaminado. No es porque no quisieran ponerlo aquí en la Catalana y se lo llevaran al centro, a San Adrià, no. El tema es porque el suelo no era seguro. Entonces yo me alegro de que por una parte es verdad que aquí se ha perdido un parque muy inclusivo y muy chulo, pero dentro de lo malo casi es mejor que los chavalines no hubieran estado respirando todo eso hasta que lo descontaminen. Parte de la fábrica actual en la urbanización quedó, lo he marcado con un triángulo, quedó debajo de la carretera de la Catalana. Es decir, todo esto de aquí. ¿Vale? Esto está sin descontaminar. Solo han tenido en cuenta legalmente el triangulito. En la siguiente diapositiva creo que se ve mejor. Vale. ¿Lo veis? Estos son informes de la Agencia de Residuos de Cataluña. La fábrica ocupaba la línea roja. La fábrica ocupaba lo granate y lo verde. ¿Qué han descontaminado? ¿O qué han intentado descontaminar porque esto sigue parado? No sabemos más, no sabemos. Aquí en principio iba a una zona comercial, tipo centro comercial pequeño, es lo que yo tenía entendido, no sé ahora realmente lo que quieren hacer, pero estas son fotos que yo hice y dije, a ver, si la fábrica sigue debajo, o sea, serían las estructuras antiguas, lo que hicieron fue cubrir con un poco de tierra y urbanizar la nueva Catalana. Pero sí, por lógica, han descontaminado lo granate, lo verde, que está debajo del suelo de la Catalana, de la carretera, aunque sea un vial, continúa ahí, si nadie ha levantado nada. Es cierto, continúa ahí, está reconocido por el ayuntamiento, pero consideran que como no hay peligro, porque al ser todo asfalto, la carretera, si os fijáis no hay alcorques, no hay árboles en esa zona. No, hay 2 o 3, pero no hay realmente nada peligroso. Se piensan que con poner una capa de asfalto ya llega, y no es así, la idea no es esa, porque nos está contaminando el suelo. Los parámetros que salieron, os he puesto solamente, todos son compuestos tóxicos y cancerígenos, no estoy hablando de ninguna tontería. Os pongo solo un ejemplo. El plomo, el máximo de plomo es 60 a nivel legal, el NGR. Pues salieron 910. Vengo a referir. O sea, vale, quitamos lo granate, pero lo otro sigue aquí. Obviamente, si aquí estaba la fábrica primigenia, que ahora os lo explicaré en la siguiente diapositiva, ¿cómo me aseguro yo que este parque donde estoy viendo yo niños ahora está bien? No es por causar alarma, pero si realmente los informes nos dicen que los datos son estos y que la parcela esta, la R1, donde iba a ir un bloque, está mal, el parque, ¿por qué lo han hecho a 2 metros? Aquí tenemos las pruebas. En los registros de la propiedad y en el propio plan de la organización de la Catalana, 1000 folios creo que fueron que me revisé, para poder escribir el libro encontramos que
está vallado aquí enfrente del parque, donde hacían lo mismo que la otra, o sea, todo productos bastante peligrosos. Y en un plano encontré que el nombre al que pertenecía este solar de aquí, que era el almacén, la primigenia, no sé si sabéis, Josep María Fonoll, J.M. Fonoll, todo esto son indagaciones, pero al final dices, me dan la razón, más toda la principal, están a nombre de Fonoll y de su esposa. Es decir, era de ellos y aquí almacenaban. Durante muchos años almacenaron, de hecho tenía un techo de granita que en un temporal voló, ¿no? Y cuando llovía, pues claro, estaba a expensas de las inclemencias del tiempo y eso... El secante que tenía sí, un almacén, se les quedó pequeña, digamos, la fábrica primigenia, hicieron la grande, pero luego además cogieron terreno. También tengo que decir que fue regidor del ayuntamiento, sí, ¿no? Y 3 años de antes no funcionaba todo, tú eres mi amigo, yo pues me dejas este cacho de terreno para poner tal y no estaba todo tan controlado, pero por suerte las teorías se pueden demostrar y no nos inventamos nada, está el registro de la propiedad. Mira, lo que os explicaba antes. El parque infantil lo ves, ahí arriba, toda esta zona es la fábrica primigenia, la más pequeña, la que nadie ha reconocido. Pero, no sé si veis lo negro que salió, apareció de todo, que sería este trocito de aquí. Este es el parque y aquí es el vallado que actualmente está. Según los planos que me pasó en un mail Ruth Soto, en esta parcela iba un bloque de pisos. Para que os ubiquéis, el parque es este, nosotros estamos aquí. Y aquí iba un bloque de pisos, en la parcela creo que era R18. No se ha hecho. No se ha hecho porque a lo mejor quizá todavía no cumple con los requisitos para que el suelo esté legalmente descontaminado. Aquí también aparece el parque que os digo, es la zona verde. Bueno, es que solo tenéis que observar el estado de la vegetación que hay, donde está el parque infantil enfrente del triángulo descontaminado, el aspecto que tiene, o sea, los árboles no acaban de tirar, se pudren, no tiran, vale. Esto ha sido un poco trabajo obsesivo de decir, ¿están moviendo tierras? Pues enviamos a algún vecino, en este caso estas son fotos de Antonio Pons, que nos hizo el favor de desplazarse hasta la zona. Esta es la parcela al lado del parque, la que está vallada. Si lo veis, aquí pone que la afectación va a llegar a una capa de material de relieve antrópico. Quiere decir que otra teoría que nos reafirma que debajo todo San Adrián pues está relleno con escorias, arriba lo pone, capa impactada por escorias. Todo esto son informes oficiales de la agencia Real. No nos lo inventamos. De hecho, no sé si no se aprecia muy bien, pero en el ordenador es verdad que se amplía. Todo esto eran neumáticos que sacaron de esa zona. Aquí abajo había plásticos, cables, pues un poco, rellenaron un poco de todo. Cuando fueron a hacer el bloque, la licencia urbanística obviamente se le daría la regidora de territorio en ese momento, que era Ruth Soto, les dio el ok, pero al llegar la constructora, pues dijo, pues igual me sale más caro el remedio. Yo no sé actualmente cómo está en concreto esta parcela, la de aquí, la de R1 que se llama. No sé si han conseguido descontaminar. No sé si ya está todo arreglado, pero por lo visto, como sigue vallado, me da a mí que no, que sigue como el ámbito 3, el triángulo que tenemos enfrente, que sigue un poco en stand-by. Vale, pasamos al ámbito 1, donde estuvo la reparación de grúas hidráulicas, que es el bloque de Neynor, este de aquí que os hablo. Para que lo entendáis, el bloque de Neynor es el verde, ¿sí? Lo rojo es lo que ocupaba la antigua fábrica de reparación de grúas. Y donde han salido parámetros desorbitados, no. Lo siguiente, por ejemplo, os pongo un ejemplo solamente, aquí no se ve nítido, pero el plomo que antes habíamos dicho 900, aquí sale 1200, cuando el límite máximo es por la ley 60. Otro dato, aquí son 8700 creo. Son hidrocarburos, aceites, gasolinas, todo lo que hay desprendido en los camiones. El máximo es 50, han salido 8700. Eso sigue en el suelo. Cuando se reurbanizó la Catalana, es verdad que tanto la zona privada como la zona pública se tenía que haber descontaminado, pero no se hizo. No se hizo porque la Junta de Compensación de la Catalana no lo hizo.
Seguimos. Vale. La fábrica ocupaba, este es el bloque, este bloque de aquí, ocupaba los muros. Nuestros estudios por fotos, a nivel desde arriba, nos indican que la zona afectada es todavía más extensa y continúa por debajo de los parterres que hay enfrente del río, la pequeña rotonda que hay aquí, incluso llega a pasar por debajo de la carretera. Esto era un antiguo cementerio de coches, que me parece que en la primera foto se ve mejor, luego ya lo... Cuando arreglaban las grúas que no les iban bien, los coches que ya no les servían, los almacenaban aquí. No es lindano, no es DDT, no son insecticidas, pero es cierto que todos sabemos que las gasolinas y los aceites de los coches son bastante contaminantes. Estas son dos fotos del 2020 que Alex y yo nos colamos directamente a una valla y dijimos algo no nos parece normal, nos colamos a la obra y vimos como que los trabajadores no tenían ni protección puesta, las tierras que hicimos fotos podéis ver que son negras y posteriormente se hizo el estudio que nos confirma que sí, por ejemplo, hablamos de que los PCBs, aquí totales, creo que marca 50 y salieron 4.300. PCBs son un tipo de disolventes muy cancerígenos que se utilizaban antes para hacer muchos productos. Vale. Se utilizaban los líquidos hidráulicos de las grúas. Eso, los líquidos hidráulicos de las grúas, no, así todo coincide. Además del bloque de negro, los parterres de enfrente, los que son paralelos a la línea del río, es donde salieron los parámetros más desorbitados. Incluso se encontró mercurio. Todos sabemos que el mercurio es tóxico y el resto de parámetros, cuando la agencia de residuos los considera como tal, es porque son perjudiciales para la salud. Aquí no salen los que no son perjudiciales, salen siempre los que lo son. Por ejemplo, vamos a poner los hidrocarburos, ¿vale? Sabemos ya, porque os hablo siempre de lo mismo. TPH, el máximo es 50 y creo que eran 14.000 lo que salió. O sea, si el máximo es 50 y salen 14.000, no hace falta decir nada más, ¿vale? El suelo está contaminado. Vale, entonces, todos estos informes, hoy no lo he traído el código QR, pero en los siguientes días, quien esté interesado, los vamos a compartir en forma de QR, los oficiales, todas las páginas, que son como 500, en las redes sociales. Si os metéis en la Marea Verde, Facebook, Instagram o Twitter, compartiremos ese código QR y todo esto, que es 4 pinceladas que os he dado, lo tenéis todo detallado. Lo digo por si a alguien le interesa, incluso a nivel legal, ir a algún sitio a denunciar. A nosotros, pues nuestra tarea es informar, deciros que esto está disponible, que es legal, que la Generalitat y la Agencia de Residuos son conscientes e incluso yo le he hablado con el regidor Gras, que todos sabéis, bueno, que vive aquí en este barrio y que ya sea bien porque su buena voluntad de ahora le hace trabajar más que Ruth Soto o porque es también vecino del barrio, afectado en primera persona, quiere mover el tema. Yo confío, tengo la necesidad de que por favor nos haga caso y ya que la zona de Leynor parece ser que ya está descontaminada porque así lo ha confirmado la propia inmobiliaria, la zona pública donde hay todos esos valores y se hizo una QR, tanto residencial, un índice de riesgo residencial y comercial, porque ahí enfrente querían poner una caseta de pirotecnia. Pero claro, yo no sé si al final el proyecto se llevará a cabo o no. Según la Agencia Catalana de Residuos, ¿el riesgo es aceptable? Sí, pero es que es aceptable en todos los puntos de San Adrián donde estudiamos. Quiere decir, da igual que salga 1.000, que salga 5.500, que 14.000, que para la Agencia de Residuos siempre el riesgo es aceptable. Ahí es lo que nos chirría a nosotros. Es decir, ¿por qué si en la parte de la pineda bioquímica hay DDT a 15 centímetros, como dijo el CSIC, eso es aceptable? Va un perro, rasca. DDT es tóxico, según que no sé recuerdo, pero 1 gramo te mata. O sea, ingieres por error 1 gramo y mueres isofacto. Hay niños que juegan con el suelo, todos sabemos, hay niños que remueven con sus palitas, en la playa hay niños que van con sus palitas. Y yo no creo que esto sea ni digno, ni legal, ni... Bueno, de hecho nos estamos planteando un poco ir legalmente contra la Agencia de Residuos, porque no nos parece normal que todo les parezca aceptable.
O sea, en Barcelona se abre una zanja que ven un poquito de hidrocarburo, ya están renovando, ya están en el terreno, lo están saneando. Pero aquí no cae, porque aquí todo el mundo tiene el concepto de que debemos ser ciudadanos de segunda, de tercera o ya de cuarta, hasta pienso. Pero es que es ilegal y es amoral, es lo que pensamos desde la Marea Verde. Conclusiones para el ámbito de Neynor. En el último informe, sabéis que hace unos meses hicieron unos captadores de vapores en la zona de enfrente del bloque, porque lo que nos preocupaba a los vecinos, que hemos estado hablando entre nosotros, era que estos vapores del suelo entraran en las viviendas, tal y como confirman y veréis en los informes que os vamos a pasar, que el riesgo cancerígeno no era aceptable para el interior de la vivienda. O sea, tú puedes pasar en la calle 10 minutos, no te va a pasar nada, pero en tu casa duermes, cagas, comes y meas, y estás más de 15 horas dentro, o las que tengas que estar porque para algo es tu casa, y tienes todo el derecho a estar seguro. Entonces, según Neynor, aclara que, bueno, la Junta de Compensación de la Catalana hizo estos piezómetros, los humos que entran a los primeros pisos, sobre todo el bajo, el primero y el segundo, que suele ser la altura a la que llegan estos vapores, que son compuestos orgánicos volátiles, es correcto, pero es cierto que la contaminación sigue en el suelo. O sea, lo que son compuestos que vuelan, según ellos, nos los tenemos que creer, es lo que nos ha dicho el regidor, dice, bueno, si ya no nos creemos a los profesionales, digo, ya, pues es que alguna vez hubieran reconocido que el riesgo no es aceptable, me parecería bien, pero es que si todo les parece bien, pues igual no nos los creemos, no a los técnicos que hacen el informe, sino a los que dan la decisión final y a los que valoran. Hay un vecino de aquí de la Catalana que vive en el bloque, que contrató una empresa privada. Si quieres, Sí, bueno, Alberto. Sí, yo contraté una empresa para que hiciera mediciones. Para que hiciera mediciones dentro de casa. Y salió normal, no Vale. salió nada extraño, pero claro, no sé hasta qué punto miden esos COP, esos detectores tienen la sensibilidad específica para ese tipo de compuestos. Fue en invierno, a lo mejor hay menos, no sé, pero bueno, no salió nada raro, no salió nada salvaje, con lo cual. Correcto. Entonces, eso nos dio tranquilidad por una parte. Pero es verdad que la contaminación, metales pesados que no vuelan ni los respiramos, siguen ahí. Es decir, este vecino, si tiene un hijo, si tiene un perrito, va a pasear por el parterre que hay, lo más normal, delante de su casa y está expuesto a la contaminación. Pero ya no solo es eso, yo creo que es un tema de decir, a mí legalmente se me exigen una serie de cosas, pero si legalmente esos terrenos tienen que estar descontaminados para ser urbanizables, y no lo hicieron. es un tema legal. Sí. Es decir, Es un tema legal. hay gente ahí que se ha llevado mucho más dinero del que se tiene que llevar por el hecho de no gastar el dinero. Correcto. Entonces, bueno, o sea, ya no es una cuestión solo de salud, es una cuestión de por qué algunos se tienen que ir de rositas, ¿no? Y los demás a pagar los impuestos. O sea. Ahí es donde estamos tirando del hilo Claro. para llegar realmente a quién dio la licencia para que eso se hiciera. Porque claro, en los informes que veréis, que os pasaremos en el enlace este de internet, que os recomiendo muy mucho, que aunque sea un poco expreso, os leáis por lo menos las conclusiones. Pone que las tierras del parterre, o sea, de toda la Antonio Machado, de la que es paralela al río, se renovaron. Quiere decir que vinieron, sacaron las tierras para urbanizarlo, lo dieron ok, se puso tierra limpia, mentira. ¿Por qué salen 14.000 de hidrocarburos? ¿Alguien se lucró con esto? ¿Alguien dijo que estaba descontaminado y no se llegó a descontaminar? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Lo podemos demostrar nosotros? No, porque somos 4 mindundis ecologistas que lo único que podemos hacer es gritar y patalearnos contra la pared. Pero ¿es normal que la gente no sea consciente de dónde está viviendo? No. O sea, nuestro lema es el saber te hace fuerte y el saber te da poder. Luego cada uno individualmente que tome las medidas legales necesarias. Por ejemplo, Alberto pues no se quedaba tranquilo y puso un captador, tuvo que pagar con sus cuartos un captador de aire en el interior de su casa, por suerte. Y a mí aquel día me dijiste estar muy tranquila porque dije, solo falta, claro, que salga mal. O sea, te acabas de comprar un piso, te acabas de hipotecar y no son pisos baratos, me imagino, porque son nuevos y están muy bien, grandes y muy majos, pero lo han hecho en una zona que a tu salud no le va bien. Te hipotecan 2 veces, te hipotecan la economía y te hipotecan la salud. Claro, mi miedo es siempre, pues eso, la protección de los vecinos. Al final el ayuntamiento no me da igual la cantidad de millones de euros que se tengan que gastar en descontaminar un suelo, así os lo digo, o sea, que para eso están, para gastarse los cuartos. Entonces, bloque de Neynor, para acabar, según ellos, aquí lo pone, lo que hicieron ellos se considera suficiente en el bloque.
Pero es verdad que las concentraciones, aunque son bajas, la contaminación sigue estando ahí. Entonces, esos son informes contradictorios, que a mí no me parece bien que tengamos que estar con el a ver qué sale en el siguiente informe, es que no me envían. Todo esto lo he conseguido de forma ilícita, me vengo a referir por filtraciones que me han hecho llegar. Yo a la agencia de residuos le he pedido 1000 veces que me envíe informes y jamás, ni por la ley de transparencia me los han hecho llegar ellos como me adreso a ti para enviarte esto, nunca. Entonces, como los tenemos en nuestro poder, yo lo que quiero es que la gente los conozca. Entonces, por eso los voy a colgar todos en un código QR y tendréis, los podréis ver información. O sea, la información es poder, yo pienso. Y acabamos ya. Perdón si la charla es un poco espesa, dolorosa o real, pero es así, es lo que hay. O sea, no, ojalá fuera mentira todo lo que estoy diciendo. Aurora. A ver, entonces, esta zona la han hecho también muy bonita para pasear, para andar, para venir con los niños a jugar. ¿Qué pasa? Todos los que paseamos y andamos por aquí cada día. Que estamos expuestos a la contaminación. Ya no la del aire, la del suelo. Entonces, ¿Lo sabe el ayuntamiento? Sí. ¿Qué solución hay? A ver. Pues que el Porque eso ayuntamiento, no es legal, entonces. en la zona pública, ya que los privados inmobiliarios que reconocen que ellos ya han hecho lo considerado, han quitado hasta la zona de parking, que el ayuntamiento descontamine. Mirad, ayer la alcaldesa se hizo una foto muy chula inaugurando un hotel. No está aquí, ¿no? La alcaldesa no, ya. Claro, ¿para qué va a venir? Pues toda la periferia del hotel está contaminada. Pero la foto chula es, tenemos un nuevo hotel en San Adrián, que va a revitalizar el barrio, ya. Y los suelos para la gente que vivimos aquí, porque los que pernoctan 1 o 2 noches, que además será gente que tenga posibilidades porque son hoteles caros, yo no puedo dormir una noche en un hotel 5 estrellas o 4, no sé cuántas es, estos no les va a afectar, porque a ver, la contaminación nos afecta según tu biología. Hay gente que puede estar expuesta y no le hace nada, y otra es tan sensible que genéticamente le puede afectar, sobre todo a los críos, y además es el tiempo de exposición. Nosotros, por venir y respirar en Antonio Machado un poco, no va a pasar nada, pero si yo voy y cada día pasa. Cada día vienes andando. Yo creo que sí que hay. Sí, pero no entiendo muy bien, no hay solución. Me explico, porque si por un lado están descontaminando y cuestionas, tendríamos que tirar todo San Adrián o tirar toda la Catalana, vaciarlo, pero no como se ha estado haciendo, sino más profundamente hasta llegar a las aguas freáticas, básicamente, y volver a construir. Es decir, no hay solución, porque cuestionas ahora mismo los procedimientos que se están utilizando para la descontaminación, ya no solo en la zona urbanizada, sino en la zona peatonal y las carreteras y demás, es que no hay solución. O sea, y si se busca... Perdón, no, es que no es caro. O sea, el planteamiento que planteas es estirarlo, es vaciarlo todo completamente y volverlo a rellenar con eso en ningún... No explícitamente, hay métodos de bioremediación, que es verdad que no hace falta que tú extraigas esa tierra contaminada, sino que in situ pueden haber tratamientos donde tú metes, lo desconozco, ciertos, bueno, tú sabrás más. Pero, permítame, es que se hizo mal viciado desde el principio, porque se ha excavado nada más en los sitios donde se analizó que había contaminación, pero lo que decía ella, a los lados, a la derecha y a la izquierda, no se ha hecho. Sí. Y además se hizo mal desde el principio, porque ahí esa foto lo ilustra todo. Fíjate tú, las máquinas esas de la cribadora, sacando la tierra de abajo y todo el viento llevaba todo ese polvo a los pisos, cuando ya había gente viviendo en los pisos. Nosotros eso lo denunciamos al ayuntamiento, a la regidora. Y dijeron que era legal, que estaba bien. No pusieron ni una puñetera valla, ni una puñetera lona. Estamos aquí metidos, digamos. Ni una lona perimetrando toda la zona de excavaciones para que no llegara eso en la descontaminación. Además, hay sitios que la profundidad es a 4 o 5 metros y en algún sitio no se ha llegado a menos metros. O sea, se ha hecho un poco para cubrir el expediente, para limpiar un poco lo que se ve por encima y ya está. Lo que dice de Ferrol, habían 3 sitios de Ferrol y nada más han limpiado 1. ¿Está la carretera? Pues queda debajo de la carretera, ahí no va a pasar nada.
Pero eso no está ahí, y eso migra. Que sí, estoy completamente de acuerdo con Se toda la tendría que haber hecho exposición, una pero escalación tremenda aquí, tremenda. La pregunta, la solución, porque lo que dices tú, vale, sí puede localizar un área, el área de Fenol, que no está localizado, la carretera de la Catalana, el Parque Rec que está aquí enfrente de Neynor, pero el planteamiento que se hace para cuando vayamos paseando por toda la Catalana es no solo esa zona, es todo. Es decir, no podemos vivir aquí, se tendría que declarar zona, porque es inviable en todas vaciar toda la Catalana, porque el planteamiento es vaciarlo por lo que la difuminación. Estamos aquí haciendo esto, pero es todo saneamiento. Básicamente vivimos sobre una capa de escoria. Es que no hay solución. O sea, es un empoderamiento de la gente, pero saber dónde vivimos, pero ¿contra qué se puede luchar? No se puede luchar contra las entidades que nos han engañado. O sea, se pide justicia por donde estamos viviendo encima de la mierda, pero es que no se puede limpiar la mierda, vivimos encima de la mierda. Pero mi pregunta es, alguien que ya, o sea, voy a ser muy sincera, alguien que tiene un piso, ya ha comprado hace 30 años, cuando no había legislación, pues chico, lo siento, es lo que hay. Pero es que vosotros, la mitad, bueno, no sé, hablo de la gente más joven, las familias nuevas que acaban de incorporarse a un barrio, sabiendo esto, hubieran comprado. Pregunto. No. Vale, pues ahí voy, o sea, es... No, yo compré hace 2 años. Es un... No es que Alberto ha comprobado que dentro de su casa no hay peligro, pero para mí no deja de ser un timo. Es una mala praxis. Es complicado, es una cosa que a lo mejor hay que se ha vivido mucho, pero que fuera también la hay, o sea, porque Badalona también va a estar contaminada. Sí, San Adrián. Yo me he pasado toda la vida bañándome en San Adrián. Yo también. Asistí. El agua también va a estar contaminada y la Marbella y todas las playas. Yo, por ejemplo, sí que os quiero comentar que tengo a mi prima que trabaja en la CAPSA, en el Parque de la Mina, es trabajadora social de la mina y ahora mismo les han dicho hace unos días que no pueden estar en el parque porque el suelo ha salido también contaminado del parque de allí. Querían hacer un parque nuevo y la empresa quiere montar el parque, pues se ve que no, por normativa, pues hacen una prueba de ese suelo y les han dicho no podemos hacer el parque porque está contaminado para esas personas. Todo esto es importante, perdona que te interrumpa, hace cuestión, ya se han publicado muchísimas cosas y a veces es hasta abarrotante. Pero hace unos meses, bueno, un vecino de allí nos envió unas fotos, ¿no?, de lo que tú dices, las capas negras, los columpios. Se preguntó en un pleno municipal esto. Se preguntó vía Twitter a la alcaldesa etiquetándola. Oye, ¿qué vais a hacer con este parque? Pues la a nosotros patita. jamás nadie nos contesta. Como muchos, si a través de algún partido político hacemos alguna pregunta en el pleno, como no hay más, pues lo contestan. sí, Ya lo miraremos. Y ahora nos enteramos de este parque del que nosotros nos fijábamos, el parque de Besos, donde estuvo el carbón, una fábrica muy contaminante, lo cierran. ¿Y qué pasa? ¿Y los críos que han estado toda la vida ahí? ¿Quién les da explicaciones? ¿Sabes? O sea... Y actualmente hay muchos niños con problemas respiratorios. Porque antes no se sabía. Si nosotros, por ejemplo, no Es digo... una cosa que yo he tenido también, lo he hablado con ella, dice, Sí. es que ahora me va cuadrando todo, dice, pero claro, ella lleva un montón de años también trabajando en ese parque. Si nosotros, por ejemplo, no penséis que nos queremos echar flores, pero si no fuéramos tan plastas de estar preguntando, igual eso no es entera, dirán, pues han quitado el parque, lo han quitado, pues lo han quitado, ya está. Pero es que yo ese tuit lo puedo recuperar y decir, que en su momento te dijimos esto y tú no hiciste nada, se lo dijimos al GRAS, el parque, no, es que no es competencia del área metropolitana, porque hay varios parques en San Adrián, entre ellos el parque del litoral, de la playa, y el parque del Besós, que es del área metropolitana, y hay que hacer ayuntamiento. No es mi responsabilidad. Es que San Adrián, aparte de que ha sido muy industrial, las industrias que se han implantado aquí desde hace un siglo, aparte de esto, que se ha convertido en un vertedero. En sus años, su historia es un vertedero. Es lo que le comentaba antes a él. Nada más tienes que ver fotos antiguas de los años 50, 60 y de ahí para adelante y ves todo de solares lleno de vertederos, como la foto que ha salido de la playa y todo esto. Es un vertedero. A mí uno, que no voy a decir su nombre, un técnico de Tersa, me dijo que él calcula que por San Adrián se pudieron
echar más de 1 millón de toneladas, que se dice muy pronto, de escorias por todo San Adrián. Se pueden echar durante 25 o 30 años, porque no había espacio físico en Persa para almacenarlas y cada día queman 1000 toneladas de basuras ahí. Y el 30% eran escorias. Pues todo eso no sabían qué hacer con ellas y se echaron por todos lados, por aquí, por los espigones del puerto, por todos lados. Cada zanja, cada obra que se hace, Aparecen. ahora están haciendo obras en la calle Joaquín Soler con Andreu Soler con Joan 23, que allí no había habido industria tampoco, Y aparece. y el suelo está Bueno, porque todo un olor va... a químico que te viene tremendo. Enrique, ha sido muy difícil, de verdad, te lo digo con la mano en el corazón, hacer esto, porque hacer esta exposición, porque dirán, pero esta muchacha que viene a alarmarnos, que viene. No, yo simplemente quiero poner en conocimiento lo que hay, y lo que hay es lo que es. Quiero dar una solución, obvio, ojalá tuviera una puta varita mágica y dijera, venga, este, todos saldría limpio, pero no se puede. ¿Cuál es la manera? Pues yo creo que empezando a concienciar a la gente, porque igual que dijo el otro día Silvina, la presidenta de ENE, nos quieren ignorantes. Les interesamos ignorantes. ¿Por qué? Porque bueno, como esto no te mata al momento, pues a la larga, a ver quién demuestra que tu cáncer fue causado por la contaminación. Nadie. Porque si no, alguien va a tener que pagar. O sea, yo estoy harta. El otro día hice un pequeño... Mira, es que ya voy hasta obsesionada. Me hice una analítica en el ambulatorio de Barraquer. Éramos 50 personas esperando en la cola para la analítica y 15 eran mujeres con pañuelo, no árabes, mujeres con quimioterapia. De 50 personas que había allí, 15 eran mujeres que estaban haciendo quimio, que iban con su pañuelito en la cabeza. Es normal. O sea, os pongo un ejemplo tonto, ¿por qué no hay un estudio de salud en San Adrián? ¿Por qué no nos incluyen en los estudios del área metropolitana? Sí. ¿Porque nos tendrán que evacuar a todos? Pues posiblemente nos tendrían que evacuar a todos, pero les interesa más hacer un barrio nuevo, venderlo como una posibilidad de futuro, donde puedes estar con tus hijos tranquilamente. A mí este barrio me encanta, o sea, yo vengo aquí y digo, joder, qué pasada, mola mucho, o sea, me encanta la estética, la tranquilidad, la empatía que habéis hecho entre vosotros, entre los vecinos, es como un nuevo barrio con una posibilidad de, pero a veces pienso, pues no quiero usar la palabra los han engañado, pero no es todo tan bonito como parece. Me explico, ya no por lo visible que es las industrias que tenemos delante, porque obviamente tú no eres tonto, cuando te compras un piso sabes que ahí está una incineradora, yo no estoy llamando a nadie tonto, o sea, que quede claro. Pero realmente, lo antiguo, tú te tienes que fiar que un barrio nuevo está limpio. Ya no te digo que bueno, que debajo del Coloso, donde hay vecinos, pues ya, bueno, damos por hecho que aquello no lo descontaminaron. Pero en un barrio así, se está demostrando que no está limpio. Entonces... Bueno, no está limpio ese, no está limpio San Juan Bautista. No. Porque está el colegio donde Ninguno. están los niños y está contaminado. Ninguno, no hay ninguno. Entonces yo me pregunto, habrá que hacer algo, ¿no? Porque hay niños. Denunciar. Hay que estudiar y estos suelos están contaminados. Ahora donde Mi hijo ella estaba estudiando ahí. donde los cartones Entonces, yacen ¿qué también. pasa? También Si mi hijo que- les ha dado un cáncer, me dirán pues como cuando me salió a mí, ¿no? Por obra de... porque mira, todo el mundo tiene cáncer. Aurora. Pues no, la gente se está muriendo en San Juan Bautista de cáncer. Todos los vecinos que yo conozco, raro es la casa donde no hay un muerto, 2 muertos, 3 muertos. Y esto es por algo, alguna solución habrá que poner. Yo, ahora intervenís, pero déjame en alusión a esto. Casos aislados no importan, porque nadie sabe si en la misma calle hay 16 cánceres o 2. Entonces, lo interesante sería hacer este estudio de salud para saber cuál es la incidencia real. De decir, hombre, igual si hay 2, pues, a ver, no creo que tenga nada que ver con la contaminación, pero hostia, 16 cánceres hepáticos. En un edificio. Yo de tengo 10 3 compañeras plantas. que se bañan en la playa del litoral desde hace 30 Bueno, en años, un las edificio con de 10 melanoma. plantas y que mueran 4 personas de cáncer. Eso no es normal. No, en la mina vecina, ¿quién era? ¿La Paqui? O bueno, una vecina dijo que de su bloque de 14, 9 sí, habían 9. muerto de cáncer. Carmen. La Carmen Galindo. Incluso su marido también. Con personas jóvenes, o sea, Sí. me refiero de 50 años, que no les toca, y todos de cáncer. No de 50. En mi escalera han muerto chavales, uno con Sí. 25 y otro con 24. Pues ahí me El año pasado, Ahí en Bonmatí, que está en la selva, ahí en Girona,
hay una fábrica de recuperación de materiales de plomo, de coche, y allí todo el pueblo ha pedido que se haga un estudio de salud, que es lo que pedimos aquí. Aquí no quieren hacerlo. Ya ha sacado muestra de sangre a toda la población. Ahora son pocos habitantes, igual son 1.500 o 2.000, pero bueno. Y ahora, de momento se han publicado resultados, pero de momento han hecho el estudio. Cosa que aquí no se ha hecho. Se han publicado